Hola. Hola. Ya estoy aquí, pero no grabes ya. Porque si no te está grabando todo el tiempo ahora mientras no hay nadie. Y eso es tiempo que después pesa para Espera un segundito que voy a buscar un vaso de agua que tengo que hacer. Sí, cómo no. Sí, comento antes de que empecéis. Lía, el problema de la mensajería se encuentra ahora mismo en Amazon. Amazon y las empresas de logística no están dispuestas a transportar envíos pequeños, porque lo que les interesa son envíos grandes que facturen. No, pero Entonces, no era Amazon, ¿eh? Es una... no, son las logísticas, pero quien impone el criterio es Amazon a las logísticas de que les interesa más el repartir paquetes grandes que van a cobrar más que libros. Ese es el problema. Ese es el problema porque lo estuve leyendo estos días en la prensa de que estaba dominado por... ¿no? Pues yo no sabía y la chica de la librería no me dijo que ya no sabía, no tenía mucha idea de por qué, tampoco. Igual. Yo quería comentaros una cosa, a ver qué os parece a vosotros. Yo creo que la gente ahora está obsesionada con que tienes que pedir un libro hoy y tenerlo mañana, como si fuese urgente leer justo ese libro al día siguiente. O sea, me parece además, concretamente en el mundo de la lectura, un poco absurdo este interés por esa velocidad, ¿no? Que más da leer un libro hoy que leerlo dentro de una semana. No, si a mí me da igual, que yo los cuentos son para mis peques, o sea, para leérselos a ellos, no para mí. No lo digo pero, por el caso concreto, bueno. lo digo porque a mí me pasa mucho en la librería, que dices, oye, este libro te va a tardar 4 días o una semana. Una semana, pero no lo vais a tener mañana. Porque, o sea, si llevas toda tu vida sin leerlo, tienes que leerlo mañana exactamente, una novela o un cuento. Creo que hay que arreglar un poquitín las cabezas de todo el mundo, y esta época de confinamiento igual es bueno para que todo el mundo piense un poco, ¿no? En cosas como esta, que estamos volviéndonos un poco locos de exigencias absurdas y fuera de lugar. Kobe. No. Kobe la perdí. No, es que Kobe está en 2 sitios a la vez. Ay, amigo. Está por aquí y está por otro lado con un curso. Ah, sí. De todas formas, otra cosa que hay que decir de Amazon es que, por ejemplo, nosotros mandamos todos nuestros paquetes a través de Correos Express. Correos Express nos pasaba por la librería todos los días a preguntar qué teníamos, lo recogía y lo entregaba al cliente en su domicilio, pero desde que empezó el estado de alarma no vienen a recogerlo. Tenemos nosotros, si queremos, tenemos que ir nosotros a Correos a llevarlos. Tratamiento que seguro que a Amazon no se lo dan. Eso por un lado. Nosotros tuvimos que recurrir a empresas externas de estos que te buscan, te localizan ellos a algún transportista, y entonces sí que nos lo venían a buscar, pero siempre como mínimo con un día de retraso. Por eso también el transporte va más en general. Kobe. Sí. Hala, venga. Que te estamos esperando. Sí, ya estoy aquí. Quería preguntarte, sí, es que me tuve que escapar 2 segundos. Enrique, yo quería preguntarte si realmente como librero, o sea, cuando los compañeros hablamos o hablan y nos preguntan sobre el tema de edición, del sector del libro y demás, siempre hay una duda o una recriminación también en el sentido de las editoriales. Entonces me han dejado alguna pregunta para que la pueda hacer en nombre de otros que no pueden porque están trabajando en ese sentido. Los grandes grupos editoriales, entre comillas, os obligan, diría yo, vamos, hacen fuerza para que realmente sus novedades estén más a la vista, obviamente, que el resto. En mi caso, por ejemplo, como somos una librería pequeña, no, la verdad que no hacemos absolutamente lo que queremos. Hoy, por ejemplo, estuve pasando pedido de las novedades de los 3 próximos meses del Grupo Logista, que es el mayor grupo de España de distribuidor, y yo ahí pido lo que quiero. O sea, también yo tengo todos los títulos a la vista y digo, pues de este 6, de este 1, de estos ninguno. En ese sentido no te presionan para nada. Hay muchas librerías que tienen como un sistema de novedades que la editorial o el distribuidor te manda lo que él quiere o lo que a él le parece. Entonces,
esos distribuidores, cuando quieren hacer mucho hincapié en un título, de ese título mandan un montón, mandan expositores, mandan lo que sea, ¿no? Y hay muchas librerías que están en ese canal, pero por ejemplo, en el caso mío, en el caso de nuestro, desde luego nos pedimos lo que queremos, ponemos en el escaparate lo que queremos y cuando hay un libro que nos parece que va a ser muy comercial y que lo vamos a vender mucho, ahí podemos pedir un expositor para darle más relevancia, pero no, presiones no las tenemos ahora ni la verdad que no las tuvimos, ¿no? Yo llevo 43 años, nunca tuvimos presiones por parte de ninguna editorial, ¿eh? Los comerciales sí, lógicamente, dicen, oye, mira a ver a ver qué te parece este autor, lo cual muchas veces es porque es un autor en el que los editoriales ponen muchas esperanzas, otras veces es también porque hay, a lo mejor, muchas veces sucede con autores que llegan, que son nuevos y que llegan a las editoriales y hay comerciales que leen mucho y que te dicen, a mí este libro me gustó mucho, creo que hay que darle una oportunidad. Y eso lo que hace es que tú te fijes en él y cuando te llega lo leas, mires, lo valores, ¿no? Pero presión para que pongas lo suyo en lugar de los demás, yo no las tuve. Bueno, no hice una presentación tal, aunque sí les había dicho ya, había comentado a todos los socios y cuando hablaba con él, bueno, tu experiencia, ¿no? Como dices, 43 años en el ámbito de lo que es la librería, con lo cual, bueno, ya estás fuera de modas, de momentos y de ocasiones. Ya has vivido de casi todo ya. Ya me queda poco para salir del mercado. Ya has vivido momentos mejores y peores y además tengo a Ramón ya alzando la mano desde hace un cachito. Pero quería preguntarte una cosa. Estabas hablando de los comerciales que son los distribuidores. La semana anterior hablamos con Cristian de ese papel intermediario, ¿no? Entre la librería y la editorial del distribuidor. Sí. El distribuidor cuando llega a vosotros es el que puede hacer hincapié más en unos libros o en otros. El librero también diríamos que tiene en cuenta esa opinión del distribuidor o en algunos casos es un mero distribuidor que dice aquí tengo este material, ¿qué coges o qué no coges? Sí, los distribuidores lo mismo, tienen sus comerciales en la calle, ¿no? Hay distribuidores que no tienen ni comerciales, te mandan ellos lo que quieren si tú te dejas. Porque una cosa que pasa, yo no quiero novedades de nadie que no pase antes por el filtro nuestro, porque si no te inundan la tienda y es que es un caos que no puedes manejar. Entonces, si alguna vez te mandan algo y no dices nada, a la semana siguiente ya tienes 3 envíos. Entonces tienes que andar frenándolos continuamente. Aquí está mucho la labor del comercial. Comerciales hay de todo. Hay comerciales buenísimos, que leen mucho, que saben mucho de libros, y hay comerciales que la semana pasada estaban trabajando vendiendo electrodomésticos y ahora pasan a vender libros y no tienen ni idea y te vienen hablando sin saber. Entonces tú, con el paso del tiempo, hay comerciales a los que les prestas mucho crédito. Si él te dice un comercial bueno, que tú conoces sobradamente, te dice, ojito a ese libro, a mí yo lo leí, me parece un libro fabuloso, me parece un autor que merece la pena. Entonces a ese comercial sí que le prestas crédito y lees el libro y lo pones en el escaparate y hablas de él con la gente, con los clientes, ¿no? Pero no hay muchos comerciales buenos en la calle. Cambian muchísimo las distribuidoras de personal y gente que sepa de libros, no hay mucha en la calle. Enrique, cuando te enfrentas, o sea, por ejemplo, si hablamos de editoriales independientes más pequeñas, si no tienen una vía de distribución, porque a veces el distribuidor, sobre todo antes, ahora ya desde la crisis de 2008 cambia un poco la situación, pero si el distribuidor dice a mí no me interesa, no, o sea, no conoce a nadie, al autor ni a la editorial, no me interesa distribuir, ¿tenéis realmente petición de editoriales así más independientes, más pequeñas, medianas y tal, que quieran hacer o que hagan su propia lista de distribución, diríamos, en editoriales, que trabajen directamente con vosotros, con los libreros? Sí, hay pocas. Cada vez más. Yo creo que se está cambiando mucho el modo de trabajar, ¿no? Y cada vez estamos uniéndonos más los libreros independientes a las editoriales independientes, porque suelen ser de mucha calidad las editoriales independientes. Hay mucha editorial de mucha calidad. En Asturias hay varias y fuera de Asturias también. Entonces, ahí se establece un vínculo con el editor.
es verdad, ahí podemos hacer nosotros una pequeña labor, muy limitada, ¿no? Porque la mayor parte de los lectores te vienen con el título decidido o quieren algo muy concreto. Es un porcentaje muy pequeño de gente, de compradores de libros a los que tú puedes influir. Y luego, yo, por ejemplo, en mi caso, si sé que tengo un libro de mucha calidad, de hoja de lata, pero el cliente que me viene es un lector de literatura de bestseller, no se lo puedo recomendar porque sé que no le va a gustar. O sea, yo en mi fuero íntimo no puedo recomendarle a alguien algo que sé que a él no le va a gustar. Yo procuro, puedo equivocarme, pero procuro recomendarle algo que sé que va dirigido a él. Entonces, bueno, esas editoriales pequeñas, pues Hoja de Lata aquí en Asturias, Pez de Plata, hay varias muy buenas y en el resto de España también. Pues ellos hacen una labor muy personal, nos llaman, nos escriben, cuando sacan una novedad, como sacan pocas novedades, pues te mandan una carta y siempre la lees, siempre sabes qué motivo tiene, por qué se decidieron a apostar por ese escritor, que a ellos les cuesta un dinero traer un escritor húngaro o de cualquier país de Europa o de otra parte del mundo. Sabes por qué apuestan por él, te dan sus razones, ellos leyeron el libro, contrataron un buen traductor, te dan sus razones y tú sabes que ese libro lo lees o le haces una cala en él y ves que es un libro de calidad, pero claro, luego lo difícil es encontrar muchos lectores para ese libro. Es difícil. Yo te iba a preguntar una cosa, Quique. Volviendo atrás y con la experiencia de los 43 años, este modelo de negocio que ha salido ahora gracias al COVID, o gracias al COVID, mejor dicho, de compra online, ¿tú crees que ha venido para quedarse o es un modelo de negocio pasajero? ¿O va a compatibilizarse? Quiero decir, la gente va a seguir comprando. Ya estaba ahí. Sí, ya estaba ahí, pero, Sí. por ejemplo, tú eras un modelo de negocio que lo tenías en paralelo un poco, pero que lo tuyo principalmente era la venta directa. Sí. Y había veces que yo creo que vamos... gente casi hasta la autopista. Entonces, sí. En casos como el tuyo y otros muchos, ¿crees que va a ser un modelo de negocio para quedarse en detrimento de la venta directa? Yo mientras se mantenga, que en Europa parece que va para largo, el precio fijo del libro, yo creo que la venta va a ser mucho más personal que online. La gran ventaja, o sea, la gente compra online normalmente un gran porcentaje de gente porque encuentra las cosas más baratas. Entonces yo creo que el precio es un factor decisivo de eso. En el libro ese factor no lo hay y yo creo que la mayor parte de gente prefiere comprar los libros en tiendas físicas. Nosotros, la experiencia que teníamos hasta ahora en la venta online, que la tenemos a diario, como tenemos tantos años y tenemos un fondo de libros muy antiguos, libros que los hay en muy pocos sitios o en ninguno, la inmensa mayoría de los libros que vendemos nosotros son libros que están o descatalogados o que hay muy pocos en el mercado. O sea, nadie te compra un Premio Planeta ni nadie te compra online. El Premio Planeta la gente lo compra en la gran superficie o en la librería de al lado. Los libros de actualidad, que son el gran porcentaje de la venta, la gente los compra en las tiendas. Y yo creo que va a seguir siendo así. No creo que una vez que pase esto, no creo que vaya a haber en el gremio de libro me refiero. No creo el libro, sí, me refiero al gremio vuestro. No creo que vaya a haber un gran trasvase de venta de las tiendas del canal físico de la tienda al canal online. No lo creo. Ramón, que quiere hacer una preguntita, que ha levantado la mano. Hola, Enrique, encantado de saludar. Igual. Una curiosidad, oyéndote hablar. ¿Las librerías pequeñas vais a llegar a distribuir los ebook como los está distribuyendo la Casa del Libro o el Corte Inglés o algo por el estilo? Bueno, nosotros distribuimos libros. Los mismos libros que tiene la Casa del Libro, por ejemplo, son los que distribuimos nosotros también. O sea, vendemos el libro físico y luego la gente compra los libros a través los descarga y a nosotros nos llega una comisión que puede ser de 10 céntimos por cada libro, 15 céntimos, que ellos descargan legalmente. Bueno, prácticamente no tenemos ingresos. Nosotros libros electrónicos habremos vendido como 25 o 30. Últimamente ya no se venden, se vendieron mucho cuando salieron. Y el dinero que tenemos acumulado, porque nunca nos hicieron un ingreso de ese dinero en nuestra cuenta,
pues igual son 20 euros o 25. O sea, que para nosotros como negocio eso es, no, vamos, no tiene ningún sentido, no tiene sentido. Me dejas asombrado. Pensé que podía ser el futuro. Claro, al principio nosotros también lo pensamos. No obstante, yo creo que y se viene demostrando, yo tengo una portada del diario El País de hace 11 años, en la cual decía que en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante del mundo del libro, habían llegado a la conclusión de que en 10 años, o sea, el año pasado, el libro virtual iba a adelantar al libro físico. O sea, que el libro físico va a estar total retroceso. Y 10 años después lo que vemos es que las cifras no solo están estancadas, sino que están avanzando más el libro físico que el libro digital. Con lo cual, bueno, los gurús, porque todo eso ya no es solo una predicción que hace, sino que es como una intención de empujar a la gente hacia eso. Sin embargo, la gente, afortunadamente, un porcentaje muy grande de gente reaccionó contra ello y se demostró que la gente le tiene mucho cariño al libro en general y al libro de papel en particular. Y yo creo que el libro de papel tiene una vida todavía muy, muy larga por delante. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quiere hacer pregunta? ¿Quién se anima? Pilar, María Jesús. Raro que Pilar no haga alguna pregunta. ¿A que sí, eh? Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. No te conoce Oye, nada, Enrique. Pilar. No, nada, me encantan. Oye, es la primera vez que te veo solo, Simoni. Mira, ¿qué te digo? ¿Tú crees que el libro de papel no puede ser desbancado por el libro digital? Siempre me pareció que no, fíjate. Desde Porque me hace... estás diciendo ahora mismo que nos envían espérate, te fundamento la pregunta. No se envía a internet y el compulsivo va y las compra digital. No, yo creo que, o sea, habrá un porcentaje de gente, pero yo creo que el lector es un tipo, es un perfil de persona distinto al comprador compulsivo digital. Yo creo A mí no me digas, yo por mi gusto. Pilar se corta. Sí, están recortadas. Sí. Te Pilar, perdemos. salte y vuelve a entrar. Debo de tener el wifi de la otra parte de la casa. Tendría que salir y entrar. Sí. Sí, porque no lo coge. Luego, a ver, Voy a ver si... No, yo Sí. creo que el libro digital tiene ventajas en muchísimas cosas. Yo, desde luego, no soy contrario al libro digital de ninguna de las maneras. Soy un enamorado porque nací con él del libro de papel y yo siempre voy a ser del libro de papel, pero bueno, conozco los libros digitales, los vendí, mis hijas tienen libros digitales. Bueno, pues no soy en contrario. Yo creo que lo importante es que la gente lea y se forma y tenga criterios propios a base de las lecturas, sea bien a través del libro digital o de papel. Hubo un momento, ahí hace esos 11 años, cuando todo el mundo empujaba, porque había negocio, se suponía que iba a haber un negocio detrás, que luego al final se demostró que no lo había, y se empujaba a la gente hacia eso, a que como que el libro estaba obsoleto, como si compras un libro estás obsoleto, un libro de papel, tienes que ir a lo digital, eso es lo moderno, es lo actual, es hacia lo que se va. Y yo, en mi foro íntimo, siempre pensé que no era así, y ahora me alegro muchísimo de comprobar que no fue así, y además que creo que no va a ser así en muchísimos años. Pero no tengo nada, absolutamente nada en contra del libro digital. Creo que pueden convivir. luego tú tienes una ventaja como negocio, y es que tú estás muy afianzado, tienes una clientela muy aposentada, muy sólida durante muchos años. Entonces sería muy difícil que esa clientela traspasarla toda a digital. No, pero es que ya no es el caso mío particular. Es que los datos hablan por sí solos. Ya. Estamos viendo que en los 4 últimos años la curva de venta de libro de papel es ascendente, ligeramente ascendente, pero es ascendente, y la del libro de papel ascendente y la del libro digital ligeramente descendente. Cuando parecía que la del digital iba a subir así y la de papel bajar así. Entonces, bueno, eso viene a confirmar el que hay muchísima gente
que está enamorado de la cultura del libro de papel, y que no somos unos pocos, sino que es mucha gente, y que mucha gente de las generaciones jóvenes sigue con esa costumbre. Entonces, bueno, eso para los que nos gustan los libros de papel es una alegría muy grande. Lía, por favor, que quiere hacer una pregunta. Mira, yo quería preguntarte una cosa, porque es que me pasó a mí hace unos, pues no sé, 10 años o así, la última vez que lo intenté. Yo quería comprar un cuento para trabajar, para el colegio, para explicarles a los pequeños, a los de infantil, pues los conceptos estos de los valores y esas historias, ¿no? Entonces me habían dicho de un señor que escribía cuentos así, pero no, aquí no fuimos capaces de encontrarlo. Se llama José Sacristán o algo así, Esteban. Y fui a la casa del libro, y en la casa del libro me dijeron que no tenían ni idea, pero lo buscaron, o sea, lo buscaron en el ordenador y tal, y me dijeron, mira, está en un archivo, de no sé qué, me atroparon en un archivo, me dijo, mira, vete para casa, que cuando lo hayamos buscado, te llamamos o te mandamos el enlace. Bueno, me llamaron, me mandaron un enlace, y a través de ese enlace localicé yo los cuentos, que al final eran 2. Entonces, ¿eso a qué tipo de libro pertenece? Porque al final los cuentos los tengo yo en papel. Sí, Pero bueno, se los tuve que negociar yo, se los tuve que pedir yo al señor. O sea, yo llamé al señor por teléfono y fue él el que me los mandó. Pero, ¿y sí, eso es algo que se ve mucho, son libros autoeditados. O sea, hay personas escritores, que no pueden, aunque les presenten los libros a las editoriales no se los editan, entonces se los editan ellos mismos. Si no tienen una red de distribución, que es lo más común, pues los tienen ellos en su casa y cuando alguien se los pide, se los distribuye, ¿no? Se los mandan, pero no encuentran un canal de distribución por el motivo que sea, porque las editoriales muchas veces erróneamente no confían en ellos y no les publican el libro y por tanto no se lo distribuyen. Y eso sigue pasando. Muy común. ¿Eso sigue pasando? Sí, sigue pasando mucho. Sí, a nosotros todas las semanas nos llega gente buscando libros que nosotros nos damos cuenta de que son autoeditados y nosotros muchas veces traemos libros autoeditados, muchísimas, pero hay veces que no consigues contactar con el autor porque el autor tampoco deja pistas. Entonces él tiene los libros en su casa y esperan que de algún modo tú llegues hasta ellos, pero es que hay veces que es imposible llegar hasta un señor de Orihuela. Luego tienes que explicarle a la persona que quiere un libro de un señor que escribe en Orihuela que los gastos de envío pues pueden ser 4 euros o 5 de libro. Si el libro vale 12 euros, pues se le va a poner en 17. Entonces mucha gente tampoco lo entiende, pero claro, es el transportista te lo cobra. Entonces, bueno, hay mucha dificultad en conseguir ese tipo de libros, pero si tú estás empeñado, lo consigues. Ahora tendrás que pagar el precio de lo que cueste el envío. Te puedo asegurar yo pagué lo que me pidieron. Claro. Pero hay infinidad de veces que a nosotros localizar un libro nos cuesta días. Y lo hacemos por el cliente, porque por el prurito de que decir soy librero y yo este libro a esta persona que la conozco o incluso que no la conozco, se lo consigo. Y tienes que traer un libro desde Las Palmas de Gran Canaria que te va a tardar en llegar 12 días y te va a costar 10 euros el paquete para un libro a lo mejor de 7 euros o de 8. Pero tienes el gusto profesional, del gusto del amor por los libros, de traerle a una persona un libro que para ella significa mucho, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo dedicar esas horas a pelearte para traer un libro. Es que a nosotros nos pasaba eso mucho porque en el colegio, las clases, los niños de infantil, pues el material de trabajo, los libros, como decimos libros, pues no. O sea, la mayor parte de las cosas es a base de cuentos, a base de historias, a base de leyendas incluso, por lo menos. Entonces, teníamos bastante problema con esas cosas, porque al final teníamos muy poco material para los pequeñines. Sí, para nosotros no. Para los pequeñines no. Nunca anduvimos muy sobrados de material, vaya. Ya. Ahora no sé cómo será, pero antes era así. Hombre, yo creo que ahora sí, que ahora hay casi exceso en todo, pero de material para educación infantil ahora hay muchísimo. Ya. Muchísimo y para todas las sensibilidades, desde cosas avanzadísimas hasta cosas más clásicas, hay mucho.
El cuento este se llamaba El jardín de las estatuas. No sé si os suena. No me... No, es que muchas veces este tipo de libros no apenas salen del entorno pequeño. Hay muchos libros locales o regionales que fuera de ahí lo tienen dificilísimo para darse a conocer. Entonces, si conoces Pero es que luego te lo tienes que montar tú de otra manera porque, por ejemplo, yo ese cuento, anduve detrás de él porque teníamos un niño en clase que unos abuelos vivían en Madrid y lo habían llevado a Madrid alguna vez y había visto los leones de la puerta del Congreso. Y tela, o sea, el niño vino para aquí llorando, o sea, diciendo que no, que donde sus abuelos que había unos leones que nos iban a comer y que nos iban a comer a todos. Entonces, a ver cómo le explicas al niño que el león ese es una estatua, o sea, que no, a ver, que no te va a comer. Y entonces, pues claro, hubo que desmontar el tema, ¿no? Y por eso yo me enteré del cuento ese y lo localicé, pero me costó bastante. Sí, hay libros que cuestan mucho conseguir. Vale, Son los que más satisfacciones dan también después. Pues muchas gracias. Gracias, Lía. Tengo manos levantadas ya, Ramón y Pilar. Ramón, porfa, abre micro. Pilar quedó a medias, así que oye, le cedo el turno a Pilar, luego voy yo. Como tú, siempre un caballero. Vamos, no te desprecio el turno porque, oye, ha sido un detalle guapo. Vamos a ver, Enrique, independiente de la guerra del libro electrónico, el libro de papel, que el que quiere leer se lleva el libro y si no se lo lleva y se lleva el electrónico vuelve con 4 de papel, como hago yo. Independiente de esa guerra, yo te quería... Ahora te voy a meter un poquitín en las cuerdas. Yo quería saber qué editorial es la que más vende, Enrique. ¿Qué editorial vende más? En tu tienda. Yo creo que Planeta. Vale, esa vende en todos los lados. Claro, porque te sacan el premio Planeta y ya... El premio Planeta, luego tienen 25 autores cada mes. Te voy a cambiar la pregunta porque yo no tengo nada en contra del planeta y tengo muchos planetas, pero a mí, bueno, eso es como hablar. No, las que más venden son las que más suenan. ¿Cuál es la que más ves tú cuidada, la que más te gusta a ti, la que tú, si pusieras una editorial, dirías, mira, a mí me gustaría tener una editorial como esta, como Impedimenta o como Fulanita, o como... ¿Cuál te gusta? Porque a mí me encantó muchísimo la de Jacobo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero cuando la sacó, ¿cómo se llama? Ciruela el primero y ahora Atalanta. Y ahora se llama Atalanta la que dice. Ahora ya no me gusta, me gustó cuando la sacó, porque, no sé, me pareció muy cuidada, el libro muy bueno, pero tú, ¿qué editorial dirías, bueno, yo tendrías en la cabeza para ti? Bueno, yo como editoriales sibaritas de mucha calidad, muy buena selección literaria y luego tener muy bien cuidado el objeto, digamos, el objeto libro, me gusta mucho Hoja de Lata de Gijón, creo que es fantástica. Y luego me gusta mucho Acantilado por la selección de títulos que tiene. Y me gusta Impedimenta. Me gustan mucho los libros de Impedimenta. Ahora, como comerciante, digamos, como comerciante, con una editorial independiente, con títulos de mucha calidad y de mucha venta, siempre me gustaron mucho Anagrama y Tusquets y Alianza Editorial. Lo que pasa es que la Alianza Editorial ahora ya pertenece a un grupo, pertenece al grupo Anaya. Pero yo creo que Tusquets y Anagrama tienen muchísimos títulos buenísimos para leer, porque publican muchos títulos. Acantilado publica pocos, Impedimenta publica pocos, Hoja de Lata pocos, pero Tusquets y Anagrama tienen el gran mérito de publicar muchos libros casi a la altura de las grandes editoriales y que todos ellos tengan una calidad media muy alta. Muchas gracias, Enrique. Enrique, perdóname, ¿cuál sería la media más o menos de libros anual, por ejemplo, de una editorial? Pues eso, tipo a Impedimenta, que pueden ser 16, 18 al año. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No lo sé con exactitud, pero... Porque los grandes grupos andan por 40 y tantos, 50, algunas 60. Sí, bueno, Impedimenta ahora tiene línea infantil también, entonces está aumentando un poquitín el tamaño editorial. Pero sí, son eso, como 20 títulos, 25. Igual le estoy metiendo la pata, pero es lo que yo calculo porque yo veo sus novedades todos los meses y ves que hay eso, como un par de libros al mes aproximadamente en Impedimenta. En este caso. Ramón, ¿qué quieres hacer pregunta? Que estás con la mano levantada.
Sí, Que has dejado turno antes a Pilar, así que... gracias, Javi. Enrique, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta un poco extraña. No sé si es posible o no es posible, es mi desconocimiento. Yo soy un gran fan de la librería de Lance, Sí, Lance. de sí, Lance, sí. por el hecho de que las tiradas hoy en día son muy cortas, entonces enseguida queda el libro descatalogado. ¿Es posible que una librería como la tuya, el compatibilizar la venta de libros nuevos con libros de Lance? Son dos mercados completamente distintos. A mí me encantaría. Yo, de hecho, si empezase hoy con una librería, románticamente me gustaría tener una librería de libro antiguo, no de libro nuevo. No sé si podría vivir de ella, pero sería lo que realmente me gustaría. En cierto modo, nosotros somos algo de eso, porque al llevar 43 años tenemos muchísimos libros antiguos, libros que llevan a la librería 30 años, tenemos muchos y más. Entonces, no lo veo fácil porque son como dos negocios distintos. Hay que saber muchísimo para moverte bien en el mundo del libro de Lance. Es más fácil tener una librería moderna que una librería de libros antiguos. No sé si es compatible o no. No conozco ninguna que lo compatibilice. Hoy en día no sé en Asturias si podrá ser negocio, pero en Madrid te garantizo que es negocio, ¿eh? Sí. Que funcionan muy bien. ¿El Lance te refieres A segunda mano. a segunda mano? O sea, Libro- no a restos editoriales, sino a segunda mano. No, bueno, puede haber de todo, ¿eh? Puede Sí. haber restos editoriales, puede haber bibliotecas personales y puede incluso el estudiante que llega con la mochila un sábado a última hora con 100 libros a venderlos por Bueno, 0,50 la unidad. aquí en Gijón Paradiso tiene libro de segunda mano y libros que les dejan los clientes para que los vendan también. Paradiso. Y también la que han puesto al final de la Avenida Sur, como es Red Leat Sí. o algo así. Sí, bueno, eso más bien es Eso libro es todo de segunda mano. Sí, de segunda mano. Son más bien restos de editoriales, saldos y cosas de esas. Y luego de segunda mano también. Yo, ese, por ejemplo, es un mercado que no me gusta. A mí me gustaría, el mercado que me gustaría de verdad es el de libro antiguo. Eso me gustaría ¿Y mucho. crees que puede afectar en que no tengas tanta salida, a lo mejor en Asturias, el hecho de que ya casi no nos quedan librerías de antiguo como antes, de segunda mano que las había, ni feria, ni nada? Porque antes yo recuerdo, y claro, aquí ya los que tenemos juventud acumulada, recordamos la feria del libro en Begoña, donde había la parte de novedades y la parte del libro de segunda mano, descatalogado, viejo. O sea, es que era todo a la vez y ahora eso ya prácticamente ha quedado casi No, muerto. no me hagas hablar. Bueno, es que creo que el mundo del libro antiguo, del libro que tiene valor, que tiene valor como objeto, el libro antiguo, creo que se vino abajo. O sea, antes había muchísima gente que coleccionaba libros, que buscaba ediciones especiales y tal, y ahora ese número de clientes bajó mucho, por eso mucha librería de ese tipo desapareció. Creo que se confunde muchas veces el saldo con el libro antiguo y es muy distinto, ¿no? En los saldos te entra de todo, desde lo peor editado o los libros de peor calidad, son el 90% de lo que venden, mientras que en una librería de libro viejo todo lo que hay tiene, o el 90% tiene mucho valor. Sí, es diferente. Sin embargo, hay zonas como Castilla y León que mantienen una buena feria y todavía, bueno, quizás, bueno, también es una comunidad Bueno, pero más grande y son mantienen. ferias itinerantes, no son ferias de cada ciudad, no son los libreros de esa ciudad que salen, sino que No. son un librero de cada sitio que hoy pone aquí, mañana van moviéndose por... Tiene por razón. ciudades. En León han desaparecido de librerías de Lance, que debía de haber como 6, debe de quedar una y, Sí. y Sí, gracias. no. Ahora se están defendiendo con Internet. En Internet sí que tienen... Al Yo canal. compro muchas veces libros por Internet. Qué bien lo hemos pasado. Me río porque Ramón y yo hemos pateado las librerías de Lance en Madrid y la verdad son una verdadera gozada. Sales lleno de polvo, pero qué bien te lo pasas.
Pero yo creo que de otras zonas tiramos un poco a lo de Iberlibro, a todo esto, ¿no? O sea, quieres buscar un libro que ya no encuentras, ¿qué tal? Entonces vas. Antes Ya. íbamos a la librería y ahora ya vas a internet. Pues sí. Lía, ¿querías preguntar algo? Quería decir una cosita. Mira, aquí en Ponferrada hay una feria de libro, el 23 de abril, todos los años, y no es, o sea, es una feria de libro de aquí. Quiero decirte, los libreros que están en la feria del libro son todos los de aquí. Aquí hay una sociedad de libreros, que la presidenta de la sociedad la conozco yo, de una librería, y ella dice que esa feria funciona por ella sola. Es más, el año que no la hay, como este año, por ejemplo, pues están los libreros locos, porque y no son nada más que los de aquí, o sea, los de Sí, Ponferrada. No, Lía, no, León también. Es el Día de los Comuneros de Castilla, Valladolid, yo estoy en la Sí, carrera también. sí, No, sí. lo que pasa es que No, la eso República estamos Independiente No, hablando yo te No, digo de la pero- feria de La aquí, pero- República no de la Independiente feria de Bierzo, León. ¿os creéis Yo que no estoy soy hablando dos- de la feria de León, ¡Soy Pilar, de estoy hablando de la Son feria dos- de aquí. Bueno, que digo yo que voy yo son a ella dos- todos los son años dos- y están allí los libreros, querida. Oye, Claro. Pilar, Son dos cosas no me hagas de cazurra, son dos cosas diferentes. Una cosa es celebrar el Día del Libro en toda España y otra es la Feria del Libro, niña. Bueno, Pero no sé. eso lo hace No, cada... y- Lo hace no, pero cada... las ferias del libro, cada ciudad tiene la suya. Claro, tiene por la eso... suya. La suya. Pues por Pero eso. otra cosa, La Plaza Las Palomas de León se convierte todo en una feria de libros. Claro, El pero 23 también la hay en Ponferrada y es verdad que en cada Y zona aquí- se tira de las librerías Y de la aquí zona. la plaza de Fernando Miranda se llena de casetas y los que vamos allí ya sabemos a lo que vamos. Es todo libros, son todos Es todo libros. libros, sí. Y los Oye, libreros de allí. Aquí, vaya. parecéis, no es por nada, pero parecéis Oviedo y Gijón, ¿eh? Es que he hecho bien el Gijón, porque el Bierzo se cree independiente. Y es A mentira, ver, es de León. a ver, un poquito de por favor, que mira que estamos un poco lejos, pero un poquito de por favor. El Bierzo se cree algunos independientes, otros no lo somos, ¿vale? Oye, O sea, que quede claro. yo soy de León, yo he nacido en León y he vivido 17 años seguidos en León, ¿sabes? Bueno, Luego pues- en Valladolid y ya me curé un poco del cazurreo, pero es que... Pues mira, yo soy del Bierzo y no somos independientes. Lo único que pasa es que no queremos que nos llamen gallegos. Eso es otra cosa. Hacéis muy bien, ¿Vale? hacéis muy bien, claro que no, No sois queremos que nos cazuros. llamen gallegos, pero no somos independientes, ¿vale? O sea, eso Yo que tengo quede claro. amigos en... Lía, tengo amigos en Ponferrada y Bueno. tengo un primo médico en la seguridad social vuestra, o sea que... no, ya Nos sé. estamos desviando. Otra cosa, mira, hablabais de las librerías de libros antiguos, ¿no? Mira, aquí en Ponferrada hay una que se llama Cajón Desastre, Está que bien esa puesto. librería, desde que yo me acuerdo, es decir, desde que yo iba al instituto a estudiar, funciona. Y es la librería, yo creo que siempre ha funcionado en Ponferrada y de las que mejor funcionan. Solo tiene libros antiguos y restos de libros y restos de ediciones de libros del año que los pidas. O sea, además tiene toda clase de libros. Tú vas a pedir un libro religioso y allí está. Vas a pedir un libro de monasterio de no sé dónde y allí está. Vas a pedir un libro de física de no sé qué y allí lo tienes. Vas a pedir unas matemáticas de cuando yo estudiaba aquello del álgebra y la trigonometría y allí está. O sea, y luego vas a pedir libros de leer, libros, como escribimos, y también lo tienes. Y si no lo tienes hoy, lo tienes mañana. Aunque sea por muy antiguo que sea, no se lo buscan, pero por muy antiguo que sea. Y funciona. Quiero decir, la librería ha estado abierta siempre y calculo yo que si lleva tantísimos años abierta es porque es rentable, ¿no? Es la única que hay, también es verdad, en Ponferrada. Es rentable. Pero es rentable. O sea que... En León había una que era la judía, que es lo que tú estás contando, que inclusive hasta los estudiantes de veterinaria, cuando acababan el curso, les veías en cola con todos los libros que los iban a vender. Sí, sí. Y aquí también. Aquí también. Lo que pasa es que ya tienen un poco de... O sea, ahora mismo no te compran todo lo que llevas. O sea, te compran una parte o como sea, eso ya no lo sé cómo lo hacen. Pero sí sé que no. Claro. Ya se selecciona, ya. Con mucha porquería. Pero yo te digo una cosa, a mí no me gustaría mezclar una librería como la de Enrique, que es un bombón, a mezclar con librería de Lance. Yo tengo, esos conceptos los tengo muy separados. No, yo hablaba por el tema de que hablabais de librerías antiguas, o sea, no por otra cosa. Vaya, que no. Tenemos un momentito, por favor, porque tenemos a Ramón con la mano levantada desde hace un cachito. Ramón, por favor, ¿qué quieres preguntar? No, era seguir con el comentario anterior.
los libros de segunda mano, todos estos descatalogados, hay muchos de un precio exagerado. Y no son libros antiguos, ni son primeras ediciones, sino que son libros descatalogados, libros técnicos, libros que no se encuentran. Y la verdad es que yo que compro mucho, hay muchas cosas que no puedo acceder a ellas porque libros de 120, 130, hasta 600 euros, y no son libros antiguos, son libros editados en el siglo XX. Por lo tanto, sí les permite vivir muy bien a esas librerías. Y lo que decía Pilar, y yo estoy de acuerdo que el junto no, pero bueno, ni revuelto, pero un local que por un lado estuviese librería de nuevo y otra de librería de viejo, sería atractivo por el hecho de que yo durante mucho tiempo era muy entretenido entrar en el Corte Inglés, en Simago, en Galerías, en Simago, en la librería Cervantes, a revolver en los cajones de desastre que había de saldos. Y entonces muchas veces comprabas libros que estaban de saldo y bueno, marchabas con unos cuantos y era muy agradable, y eso es una cosa que todavía sigo teniendo la costumbre, pero la realidad es esa, es que hay muchos libros que están descatalogados y que no son tan antiguos y que valen mucho, mucho, mucho dinero, ¿eh? Sí, yo creo que yo lo veo a veces en Iberlibro, a veces veo libros que tenemos nosotros, lo tienes marcado del año 85 o lo que sea, 2.000 pesetas, y entras ahí y te lo pide alguien por internet. Llega un pedido web y entonces entras, miras por curiosidad en Iberlibro y lo venden a 100 y pico, pero es una librería además de Estados Unidos, no sé, yo ese mercado sí que no tengo ni idea cómo funciona, pero no creo que vendan mucho a esos precios, ¿eh? Nosotros, no, yo lo que hablaba antes es que a mí lo que me gusta es el libro antiguo, no el libro de saldo. El libro de saldo. Entonces, yo qué sé, nosotros estuvimos, la última vez, hace poco estuvimos Mónica y yo en Pamplona, y había una feria de libro antiguo de verdad. Y entonces compramos esta edición, o sea, por eso digo que cómo se ha caído ese mercado, ¿no? Compramos esta edición que es una pasada. Son las obras completas, los episodios nacionales de Pérez Galdós, encuadernados en piel, una primera edición completa del año 40 y algo, y nos costaron los 3 100 euros. Esto hace 10 años costaba 1.500 euros, o sea, por eso digo que este es un mercado que está desapareciendo, que se está viniendo muy a menos. Fíjate qué encuadernación, Enrique, tan preciosa. O sea, grabados de piel. Qué maravilla. Y en las hojas. Y los cantos. Los cantos, como qué maravilla. Sí, bueno, eso es para tener encima. Y 100 euros, esto es un regalo. Un regalo. Eso hace 10 años, pues no lo podías comprar. Y como estos muchos. Cuando salimos por ahí. Enrique, quizás. Cuando salimos de viaje nos da por esto, por ir a ver librerías antiguas. Puede ser, Enrique, lo que dice Ramón, es porque también las editoriales cada vez hacen unas ediciones más pequeñas, con menos ejemplares, e incluso en muchos casos ya no se hace una reedición, segunda edición, y van quedando libros ahí que pueden interesar, pero que no hay ejemplares, que no puedes conseguir ni siquiera a través de la editorial, y la persona que lo tiene se aprovecha. Sí, de todas formas, eso yo creo que se va a acabar a corto plazo, porque ahora con la impresión esta, ahora nosotros ya estamos vendiendo libros que están agotados, pero que hay de estas macroimprentas. Sí, la impresión bajo demanda, ¿no? Según lo pides, y como es digital, pues ya está. Te mandan un ejemplar, claro. Y es económico. Entonces yo creo que ese abuso, porque para mí eso sí que es un abuso ya, o sea, cobrarte por un libro de hace 10 años, pretender cobrarte 100 y pico euros o 200 por un libro que muchas veces no valen gran cosa, me parece un abuso. Yo creo que con eso se va a acabar. ¿Tenéis más preguntas por ahí? Sí. María Jesús, Julio. A ver, yo te iba a preguntar una cosa. Tú que tienes varias líneas de negocio, es que como no sabes que no soy escritor, yo voy a mi guerra. ¿Qué te compensa más? ¿La parte literaria o la otra parte? Quiero decir,
Tú también tienes La una... parte contratante de la primera parte. Sí, Parte. quiero decir, me explico. La parte de... esa parte que tienes de regalo y papelería o la parte de librería. ¿Cuál es más rentable, te refieres? Bueno, yo creo que más o menos por un estilo. Yo siempre me gustaron los libros. Cuando pusimos esa librería yo tenía 17 años. Ayer. Y poner una librería en el llano era una locura, no había ninguna, de hecho. Entonces empezamos muy poco a poco. Empezamos sobre todo con la material escolar, artículo de regalo, la prensa y revistas que para nosotros en aquellos primeros años fueron fundamentales. Teníamos de todo, juguete y tal, pero la idea mía siempre fue llegar a tener una librería curiosa. Eso de mano era totalmente inviable. Entonces y hoy nadie puede poner una librería solo de libros en un barrio de una ciudad como Gijón. Entonces, para sobrevivir, rodeamos los libros de todo eso y lo que sí, en 44 años no dejó de crecer las estanterías dedicadas a libros. Mi gran afición en aquellos primeros años era escribir, que de aquella eran cartas mecanografiadas. Estamos hablando del año 80, 79, 78. Es que a mí lo que más me gustaba era escribir la espasa para que me mandasen su catálogo, Alianza Editorial. Y cada vez que me llegaba un catálogo, me pasaba luego, estudiaba el catálogo, podía pedir un máximo a lo mejor porque no te da el negocio, podía pedir 3 o 4 libros y así poco a poco, 3 o 4 libros cada mes, 6, 10, fuimos haciendo una librería que yo creo que hoy es una librería con muchos títulos, con muchísimos títulos y gracias a eso, pero yo jamás daré la espalda ni al mundo de la prensa, ni a la papelería, ni al regalo, porque eso a nosotros nos permitió tener una librería y que nos da muchas satisfacciones también. No digo que le des la espalda, digo que... Nos encanta ir a las ferias, a Madrid, a Valencia, a comprar artículos de regalo y de papelería. Son de los mejores momentos del año. Y son mundos muy guapos también. Pero claro, yo considero que mi mundo es el libro. El libro. Enrique, si le tuvieras que decir a alguien cuál es la función del librero en lo que es el mundo de la industria del libro, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que somos prescriptores, pero para una parte de la población, mi experiencia personal, para una parte de la población pequeña. Porque una gran parte de lectores sabe muy bien lo que quiere y a los libreros nos enseña mucho. O sea, creo que somos más importantes dentro del engranaje del mundo del libro de lo que piensa mucha gente, pero somos menos importantes de lo que pensamos los propios libreros. Creo que nos sobrevaloramos nuestro papel y el resto de la sociedad tal vez lo infravalora un poco. Somos un eslabón de la cadena de transmisión del libro. ¿Erais más prescriptores antes? Quizás el hecho de que haya que esté internet, que haya más blogs literarios, más webs literarias, Booktuber, o sea, tanta gente ahora hablando de libros. Antes erais vosotros con el lector y después los críticos literarios, esa gente extraña que nos hablaba de cosas muy académicas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que hoy en día, o sea, de hecho, el negocio, la librería como negocio nos lo facilitan los medios de comunicación en primer lugar, porque se habla muchísimo de libros, entrevistan a muchos escritores y luego cada vez más importante nos llega de recomendaciones de internet de eso, de todo tipo de blogs y eso, ¿no? Todo lo que son medios de comunicación, prensa, radio, televisión y esta gente que ya casi se puede meter también en ese mismo segmento, ¿eh? Sin embargo, yo diría que seguís siendo una parte casi imprescindible para los autores de la zona. Es decir, los autores de Asturias dependen más de los libreros de la zona para poder salir de esa invisibilidad dentro de la comunidad y después ya a nivel nacional, porque vale, un booktuber nos puede hablar de Planeta, nos habla de Bruno, que son generalmente los primeros que envían los libros a todo el mundo. Pero los autores locales son los que más tardan en tener esa visibilidad, aún siendo realmente buenos escritores y en muchos casos las plumas de las que se hablará dentro de 10 años, ¿no?
Vamos, Enrique, que necesitan vuestro escaparate en Román Paladino. No solo el escaparate, Bueno, sino que tú nosotros, puedas no. hablar de ellos, Claro, de claro, cara al claro. lector, ¿no? Sí, sí, No, sí, yo sí. tengo que decir que merced en buena parte a la influencia de la Asociación de Escritores Noveles. Es verdad que cada vez tenemos más en consideración autores locales y nosotros, por ejemplo, en nuestro escaparate, o Rafa en la suya, ya siempre hay autores noveles, siempre hay autores locales en los escaparates y eso antes era más difícil de conseguir, ¿no? Eso, Porque somos unos turras. Y ¿eh? porque somos unos turras y vamos a daros la lata y a pediros que nos deis un club de lectura y tal y cual. Estamos todo el día meneándonos. No se puede poner todos los autores noveles que vienen por la tienda porque entonces necesitaríamos todo el escaparate para ellos, porque todas las semanas viene alguien con sus libros autoeditados o todas las semanas, sí, sin duda. Entonces, claro, todos no se puede, pero sí que cada vez más, ¿no? Cada vez funciona más ese circuito y Bueno, hay eso sí. gente, luego hay, claro, lo que pasa es que ahí el autor muchas veces, si no tiene un altavoz como puede ser el de la Asociación de Escritores, tiene que ser él mismo su propio publicista. Y eso no es fácil tampoco, claro. No. Para nada. Antes, además, había un problema para llegar a las librerías, ¿no? Sigue siendo en este momento un problema, bueno, pues antes nos pedían que si albarán, que si la factura, que si tienes que hacer frente en caso de que los libros con suerte se vendieran. Esa forma ahora, o sea, esa parte contable, diríamos, está más trabajada ahora. El autor que se autopublica o que se autoedita tiene más facilidades ahora. Hombre, normalmente es muy cutre o sea, no tiene prácticamente ninguna validez legal. Lo que pasa es que ahí hacemos la vista gorda porque tampoco es un volumen de negocio significativo y a nadie va a molestar. Entonces, pero claro, legalmente, si te tienes que dar de alta como autónoma para poder hacer una venta, es absurdo. Pues Quique, Hacemos la vista gorda. Quique, perdona que te diga, pero yo hago de Doberman ahí, ¿eh? Yo cuando alguien me viene con eso de chef, el librero si no te lleva factura no te lo va a coger. Móntaselo como quieras. Es lo mejor porque legalmente tiene que ser así. Porque pero... como además por aquella puerta de moneda viene cada mindungui que no te puedes imaginar muchas veces, porque muchas veces a Kobe ya se lo doy todo filtrado, pero cuando viene alguno así con tal chef, o factura, no, es que pues sin factura lo vas a tener muy chungo. Porque ningún librero te lo va a querer coger. No, claro, es que, pues, Claro. porque el librero tiene que declarar luego el IVA. Y ese IVA, a ver cómo lo declara si no tiene factura. No, claro. No, son facturas que te quedan sin declarar. Lo que pasa es que es lo que decía antes, ¿no? Que es un volumen muy pequeño dentro de la facturación de un negocio, entonces hacemos la vista gorda, ¿no? Enrique, vosotros que os enfrentáis a ese problema, cuando hablamos con Manuel Gil de la Feria del Libro de Madrid y cuando hablamos con Cristian como editor, comentamos el tema que nosotros llevamos 15 años ahí un poquito luchando de lo que ahora se denomina falsas editoriales, de las empresas de servicios que se venden como editoriales, pero que en muchos casos lo que hacen es más daño que otra cosa, puesto que sus libros no están a la altura en calidad, no se corrigen, no se trabajan. ¿Crees que eso ha podido diezmar el hecho de que se pueda trabajar a lo mejor también desde el ámbito legal, que la autoedición pueda llegar decentemente a la librería? No lo sé. La verdad que ahí para nosotros son un problema todo ello, ¿no? Porque todo lo que te llega de ese tipo de imprentas, porque en realidad son imprentas que muchas veces se dedican a eso, a engañar a gente de buena fe, pues no les tenemos mucho aprecio. Y luego, claro, luego te llega también muchísima gente que escribió un libro, lo llevó a una imprenta para que se empeñó en que se lo imprimiesen y te lo traen con toda su ilusión, pero son libros que no los puedes vender porque están completamente repletos de faltas de ortografía, de faltas de gramática. O sea, son libros que literariamente no hay por dónde cogerlo. Pues entonces, con
con mucho de eso tenemos que pelear diariamente. Por eso, muchas veces, cuando alguien te llega con un libro, tengo este libro que me acabo de editar, el primer respiro es de rechazo, ¿no? Porque tienes muchas malas experiencias acumuladas en ese sentido, y entonces en ese sentido sí que hacemos. Mira, puedo. Sí. Mira, yo quería preguntarte por una cosa que había antes, que ahora a lo mejor ya no la hay, igual es una tontería, pero antes había un sistema de venta de libros que se hacían directamente en los colegios. O sea, la editorial iba directamente al colegio y te vendía, pues no sé, pues los premios Planeta, por ejemplo. Y tú le comprabas los premios Planeta y te regalaba otro libro u otros libros. Dependiendo de lo que le compraras, el regalo era más o menos. Yo, por ejemplo, a mí aquello me parecía que eso no era legal. Yo, por ejemplo, una vez compré bastantes libros con esas historias, ¿no? Pero una vez compré los premios Planeta. Sí, están muy bien encuadernados, los tengo ahí. Y me regalaron los premios Nobel, todos los que había hasta la fecha que compré los Planeta. Y después, todos los años, me mandaban el correspondiente del año siguiente, hasta, no sé, hasta hace 4 o 5 años. Que no sé, si por decreto ley dejaron de mandármelos, ¿no? Pero es que yo decía, pero bueno, esto no puede ser legal, ¿no? Porque a mí allí, según decían ellos, no sé, nos los vendían a un precio asequible, y encima te regalaban otros cuantos libros. Entonces, sí, esos eran los vendedores de enciclopedias normalmente, y luego eran otras variaciones de negocio, pero ahí donde nació eso fue con las enciclopedias. Sí, pero es que había muchos. Por ejemplo, yo también compré las etapas o las ediciones, no sé cómo se llama, algo así, del Camino de Santiago. Pues eso se puede vender en las librerías, ¿no? El que le interese, pero bueno, que vaya a la librería. Pero eso los tengo yo de una editorial de esas, que me los dieron, o sea, los compré y me regalaron pues otros 2 o 3 libros de una edición muy antigua del Quijote. Sí. Que también, digo, pero bueno, ¿y esto? Yo para mí que esto muy legal, no. No, sí lo es. Eso básicamente parte de las enciclopedias. O sea, Espasa, Planeta, hacían las enciclopedias, Larousse, todos estos hacían sus enciclopedias, las vendían a domicilio y luego compraban a las editoriales restos de edición, que se los compraban baratitos, y entonces esos eran los libros que regalaban. Eso funcionó muchísimo durante años. Y si dejó de funcionar ahora es porque ya prácticamente enciclopedias no se venden. La enciclopedia sí que quedó afectada por el caro. Ahora no sé, yo con mis colegas no he hablado de ese tema ahora, pero que antes era, bueno. Claro. Ramón, que tienes la mano levantada. Enrique, no sé si pasará en tu librería, pero en la librería de mi barrio es un centro social. Tenemos un club de lectura y la cantidad de horas que pasamos de tertulia o pasábamos de tertulia, pues hoy íbamos y nos juntábamos y charlábamos. Y charlábamos de cultura y de libros y además funcionaba muy bien el boca a boca y la recomendación. Oye, léete este que es fantástico, o no te leas este que a mí no me gustó absolutamente nada. ¿Eso pasaba también en tu librería? No, mi librería, ahí ya llegamos un poco tarde. Eso es algo más reciente. Y nosotros somos una librería que en cierto modo, por lo que hablábamos antes de la papelería y del regalo, no necesitamos, digamos, tantos actos paralelos. Nosotros tampoco tenemos una tienda, el negocio que tenemos, nosotros tenemos una sala de venta muy pequeña, que es de 46 metros cuadrados. Tenemos una trastienda grande de 120 metros, pero está completamente llena de mercancía, de estanterías. Entonces no tenemos un espacio para desarrollar ese tipo de actividades. Y yo creo que a mí ya me pilló un poquitín mayor para pasarme a ese otro terreno que no me disgusta. Y tengo amigos como Rafa de la Buena Letra, esto que lo utiliza muy a fondo y lo hace muy bien. Pero a mí ya me pilló un poquitín y ya estaba muy cómodo en mi modelo de negocio y sigo relativamente bien, sigo muy cómodo ahí y no tiré por ese camino. Doy fe de ello porque mira que llevo tiempo diciéndolo,
que lo echamos de menos y sería, bueno, entonces no le dejaríamos ni 10 minutos de tiempo libre. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? María Jesús. Sí, hola. Buenas tardes. Mire, quería hacerle una pregunta. Usted se llama, es Ramón, ¿no? No, Enrique. Enrique, perdón. Sí, Enrique, quería preguntarle, usted como librero conoce este sector, conoce esto, ¿conoce usted editoriales pequeñas que trabajen el tema de infantil, literatura infantil para niños muy pequeños y que trabajen con poesía? Así tan específicamente no. Concreta, bueno, para niños muy pequeños, pequeñas editoriales para niños muy pequeños, No así las que conozco. sean más conocidas. ¿De poesía solo, María Jesús? Bueno, poesía o prosa, sí, bueno. Yo, editoriales pequeñas como las que hablamos antes, que hay aquí en Asturias, de literatura para adultos, no las conozco. Conozco una que hay aquí, pero está solo para autores en asturiano, pero así para autores en castellano, de modo general, no las conozco aquí y fuera de aquí tampoco. No sé si pintar haría algo, porque tiene para pequeños y puede ser que Bueno, haga pintar, algo aparte es pintura. verdad. Y mira, no. Y obviamente también Calandraca, pero bueno, diríamos que son editoriales como Calandraca fuertes. Ahora Calandraca es una pequeñas. editorial mediana, grande, pequeña. No, Calandraca es muy grande. Es grande, sí. Es Así de encarísima, editoriales pequeñitas es de muy infantil. fuerte. El problema es Editoriales que pequeñas las que trabajan el editoriales tema infantil. pequeñitas. Yo te No, recomiendo... lo que decía Kobe, pintar puede ser, Sí. lo que pasa que yo creo que está muy centrada en Asturias, está muy centrada en autores asturianos y en temas asturianos. Probablemente sí. Sí. El otro día lo hablamos y yo te recomendaría Picarona. Ah, bueno, gracias. Ahora mismo en estos momentos yo creo que es la editorial que tiene los libros de mayor calidad, tanto en ilustración como historias. Son unos Guay. libros fantásticos desde de 2 a 8 años tranquilamente, lo que yo conozco, y son fantásticos. Picarona. Es una Vale. cosa... Además tiene... yo tengo el catálogo, como lo conseguí en la Feria del Libro el año pasado, y es que el catálogo es una auténtica joya, y no sé lo que puede tener, pero igual tiene 250 publicaciones. Claro, a eso me refiero, que no es una editorial pequeña, es ya una editorial... Eso ya... Sí. No te sé Claro, decir. también Bueno, está muchas Cosquillas. gracias. Cosquillas es Sí, una no, editorial pequeñita que está en Huesca. Bueno, muy bien. Muchas gracias. De nada, lo sentimos Ay, no ¿de haber qué? podido ayudar. No, Oye, bien. Oye, chicos, lo siento mucho, me tengo que ir porque me están llamando los peques. No te Muy preocupes, bien. corazón. Disfruta. Besito. Lo Chao. siento muchísimo y encantada de conocerte, Enrique. Venga, Adiós, gracias. muchas Bueno, gracias. Hasta luego, Adiós y Lía. perdonar. hace poco que estuvimos en Ponferrada, Mónica y yo, y nos encantó Estuvimos en el Bierzo, bueno, en Ponferrada poco. Fuimos a ver las médulas y nos encantó. Ah, Vamos a volver otra vez. pues si volvéis, me llamas. Vale. Yo te hago de guía, os hago de guía a los dos, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, Hasta a luego, todos, Lía. a todo el que quiera venir, ¿eh? Da igual. Vale, Venga, Chao. adiós. Adiós. Enrique, realmente si tuvieras que decir que si va a haber un antes y un después a la situación vivida en el sector de las librerías, ¿crees que va a haber ese antes y después? O bien porque cambiemos los lectores, o bien porque las editoriales también se diversifiquen y las librerías tengan que cambiar un poco la forma. Yo en principio, yo creo que no creo que vaya a cambiar nada a largo plazo. A corto plazo sí, porque bueno, hablábamos antes de que la gente está leyendo más y de que va a haber un impacto económico en las librerías. No sé el tiempo que se tardará en recuperar el pulso anterior, si se llega a recuperar, pero no creo que vaya a ser algo muy, muy traumático ni muy grande el cambio. Yo creo que la tendencia del ser humano es volver siempre a lo mismo y en cuanto pasen 5 o 6 meses y nos olvidemos de esto, vamos a volver a lo mismo que había. Enrique, ¿tú crees que el sector de lo que es el gremio de librerías, crees entonces que no ha sido demasiado afectado
ahora por esta pandemia en la... Bueno, afectado lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo creo que el pequeño comercio en general y la librería como forma parte de él, la mayor parte de librerías formamos parte de él, estamos ya son sectores que económicamente están muy tocados desde hace años. Están, más que vivir, están sobreviviendo con muchas dificultades y claro, esto es un varapalo gordo para mucha gente, para la gente que lo estaba ya pasando mal, esto a muchos los puede rematar. Pero bueno, selección natural, yo creo, pura y dura. Bueno, pues gracias. Gracias, Enrique. También la experiencia, supongo, el tiempo que lleves Sí. a la hora de que el lector vuelva. Hombre, yo creo obviamente... que en general los pequeños comerciantes somos supervivientes y estamos acostumbrados a sobrevivir y entonces ese espíritu va a estar ahí presente. Además sois camaleónicos, os volvéis adaptando según el momento, obviamente. Y dentro de lo malo, lo que habíamos hablado antes, el libro tiene un precio fijo y eso es una defensa. Porque si no hubiese precio fijo en el libro, hoy en día en España habría 4 librerías nada más, porque habrían sucumbido todas, como pasó en Inglaterra o en Estados Unidos cuando lo liberalizaron. Yo estuve en noviembre en Nueva York y en Washington, en Filadelfia, por ahí, y no se ve una librería independiente, pero ya no es que no se ve una librería independiente, es que no se ven cadenas de librerías que había antes, que era lo más potente que había, ya no se ven tampoco. O sea, que es que aquí en Europa, hoy por hoy, y creo que hay una posición muy fuerte, sobre todo en Francia y Alemania, afortunadamente, el precio fijo es intocable y eso permite que haya una red de librerías muy buena prácticamente en toda Europa. Ramón, que quiere hacer una pregunta, que tiene la mano levantada. Es como en el cole. Enrique, ¿no piensas que la situación actual a que nos hemos visto abocados y toda esta incertidumbre no va a servir de acicate para que el consumidor volvamos a mirar al comercio de proximidad, volvamos a consumir en nuestros barrios y por la vecindad, porque nos hemos dado cuenta de que el autónomo genera una cantidad de empleo que las grandes superficies no lo generan y que además el autónomo mira por el trabajador, cosa que las grandes empresas no realizan. Entonces, ¿no crees que puede que volvamos a esa... Hombre, a mí me encantaría que eso fuese así. Lo digo, nosotros, bueno, vivimos en un barrio que hay mucho comercio y hay un comercio bastante aceptable y entonces nosotros compramos prácticamente todo en el entorno nuestro por convicción propia. Pero yo creo que a nivel general, vuelvo a decir lo que decía antes, yo creo que a la larga eso se va diluyendo y la gente, aunque sabe que eso es así, y que si compran el negocio de proximidad, su zona va a ser mejor, va a tener más calidad de vida, va a tener más luz, va a tener más movimiento, va a tener más alegría. La gente eso lo sabe, pero cuando llega la hora de comprar, si unos zapatos en la zapatería de la esquina le cuestan 80 euros y los puede comprar en Internet por 68, los compra por Internet. Eso es lo que yo creo y creo que es a lo que se va a volver en cuanto pase una temporada. Lamentablemente. La gente no valora que esos 12 euros de diferencia muy probablemente sea porque esos zapatos vienen de otro país y esa empresa no va a pagar el IVA aquí en España, con lo cual se empobrece todo. No va a pensar eso, va a pensar simplemente que se va a ahorrar esos 12 euros y dice, bueno, que se los gasten los demás, pero yo me voy a ahorrar esos 12 euros. Yo creo que lamentablemente la condición humana en su mayor parte es esa. Yo, Enrique, soy de las que piensan que prefiero un buen profesional que me asesore, me venda un buen producto, al que puedo exigir una calidad, que me la va a ofrecer, a comprar por Internet, francamente, y ahorrarme un poquito por comprar algo que sé que, por ejemplo, no es un producto español o que no va a ser de calidad, me niego. No, me niego. Además, no tengo garantía. Un profesional me la va a dar. Claro, pero seguramente ya pensabas eso antes también.
Sí, sí, siempre Antes- lo he pensado, siempre. Y intento educar a mi hijo así. El problema está en que una mayor parte de la gente no lo piensa. Creo. Ya, bueno, Soy así no. de pesimista, ¿no? No tengo Ya, mucha ya. fe. No tengo mucha fe, ojalá. Sería lo que más me gustaría en el mundo, pero no tengo mucha Sí, fe en que sí, vaya. seguramente esa es la tendencia. Así De que no todas te maneras, ponemos ese trato personalizado al hecho de, bueno, pues como me ahorro X dinero, pues Y luego también hay que hacer autocrítica y pensar que muchas veces los comerciantes, y yo ayer estaba en una entrevista y bueno, todo el mundo pidiendo ayudas y tal, me parece bien, pero yo creo que todos tenemos que ser más profesionales y trabajar mejor. Y los comerciantes los primeros, ¿no? Si queremos tener gente, tenemos que hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo. de todas formas, al hilo de lo que decía Ramón, ayer, voy a hacer un comentario, ayer vi yo una entrevista al dueño de un restaurante de Bilbao que había sacado unos bonos comida, una especie de vales comida, ¿vale? Valga la redundancia. Y bueno, para sus clientes. Lo lanzó en redes sociales y empezó el boca a boca entre los clientes. Alguien le compró 2 vales, pero bueno, para cuando pasaba la pandemia, ¿vale? Cuando levantaron el estado de alarma. Otro compró 4, el otro 6, el otro 8. Y bueno, eso se ha hecho una bola de nieve hasta el punto que el director de su entidad bancaria lo ha llamado y le ha dicho, lo han llamado y tiene una reunión con él porque estaba generando tal tráfico de dinero que era totalmente inusual y lo habían llamado del Banco de España por el tema del tráfico de capitales, del tráfico ilegal de capitales. Y claro, decía él, mucha gente, cuando me han pasado todas las operaciones, he visto que mucha gente incluso es de fuera de España, ya no de Bilbao, sino de fuera de España. Dice, con lo cual sé que muchos de ellos no van ni a consumir esos vales. Entonces, dice, esto me lleva a 2 conclusiones. Uno, que en situaciones críticas, en general, la sociedad es solidaria al 100%. Y en segundo lugar, que el comercio de proximidad, en general, tiene su efecto. Siempre. 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 Y lo ponían en el telediario como ejemplo del comercio de proximidad. Y lo ponían como modelo a exportar en otro tipo de líneas de negocio. podría ser que a veces se necesitara, no sé, hacer algo. Por ejemplo, Avilés ahora ha sacado una promoción en el que ya son 90 establecimientos de cercanía, ¿no? Para poder subsistir, pues con bonos de regalo, dado que todavía no podemos salir. También es porque el domingo fue el Día de la Madre y entonces obviamente hay un regalo pendiente en la mayoría de las casas que tenemos, ¿no? Que nos hemos quedado Pero, sin regalo, COVID. pero quizás algo de promoción que reactive otra vez el sector. Es que, por ejemplo, volvemos al sector del libro y las librerías. Dado que las editoriales empiezan ahora, pero que estamos empezando, con suerte si se mantiene la desescalada, y que no se van a poder hacer los eventos culturales como antes, las presentaciones presenciales, todo esto, Ya. incluso las ferias del libro, que es algo muy importante para vosotros y para las editoriales, que se puede hacer para revitalizar un poco ese sector de aquí a que se puede hacer en septiembre, con suerte. No lo sé, yo es que creo que hay tantísimos, pues claro, nosotros nos fijamos en nuestro gremio, Pero pero son todos, todos los sectores están, o sea, dinero para todos es imposible. Es imposible. claro. Es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, pues trabajar mejor, yo el primero, ¿no? Estás pensando en qué cosas puedes hacer, que puedas mejorar. Claro. Y trabajar con ilusión y con entusiasmo y yo creo que dejar de pedir, porque yo soy bastante contrario a los sistemas de subvenciones y creo que el dinero tiene que ser, a lo mejor para subvencionarte los préstamos que tú pidas, pero tienes que tener una responsabilidad. No se puede dar dinero a fondo perdido a la gente porque te acostumbras a eso y no mejoras en lo tuyo. Creo que
un empresario, y todos los comerciantes lo somos, y todos los editores y los distribuidores, tienen que esforzarse y hacer cada vez mejor su trabajo. Los escritores, los primeros, escribir cada vez mejores libros para que la gente tenga ganas de leer, y luego todo el resto de la cadena tiene que funcionar bien. Y si quieres que te subvencionen para mejorar tu negocio, para hacerlo más atractivo, que te presten dinero para pagar los intereses, pero no que te den dinero a fondo perdido. Soy muy contrario a eso en general. Porque además, al final, en mi experiencia de tantísimos años ya, las subvenciones siempre van para los amigos de los que están gobernando, sean de un partido o sean de otro. Se los llevan siempre la camarilla que los rodea, y los demás, a nosotros nunca nos llegó ningún tipo de subvención. Y llevamos ahí con empleados muchísimos años. ¿Más preguntas? Ramón. Todos callados. Ramón, por favor. Enrique, ahora en el futuro inmediato, ¿piensas que para abaratar el coste de los libros, las editoriales pueden hacer unas ediciones más económicas de los libros en vez de hacer la edición de, por llamarlo de alguna manera, de lujo, la edición mediana y la edición de bolsillo? Yo creo que eso que relativamente está bastante contenido. Ten en cuenta que hoy el precio medio de un libro de novedad debe andar por los 20 euros de novedad. El precio medio, porque hay muchísimos ya de 16,90, 17, es un precio 17,90, es un precio que se usa mucho, y los más caros ya, si son muy voluminosos, se van a los 23 euros, por ahí. El precio medio de una novedad, incluso de las novedades más punteras, andan en los 20 euros. Yo no me parece que sea un precio excesivo si lo vas a comparar con cualquier otro entretenimiento, ¿no? Mira lo que cuesta una entrada de cine, una entrada para el fútbol, o Un para eso. videojuego. Cualquier, o lo que cuesta una zapatilla, yo qué sé. Entonces, bueno, no lo sé. Creo que las editoriales, distribuidores, librerías y demás vamos muy apretados con los márgenes comerciales, y veo muy difícil que se pueda abaratar más las cosas, ¿eh? Lo veo difícil. Hablando de eso, Quique, cuando dices los márgenes comerciales, el otro día, por ejemplo, cuando hablamos con el editor, surgía la duda entre los autores de cuál es el margen que se queda la librería dentro de lo que es la cadena del libro. Ahora que estáis quedando con un 30, 35... No, 35 nunca. Entre el 30 y cada vez más el 25, y algunas veces ya menos. En el libro de fondo general. En el libro de texto bajó del 25 al 20 y ahora bajó del 20 al 15. Yo, por ejemplo, en mi librería, los gastos generales que tenemos, somos 4 personas, 2 autónomos y 2 empleados. 4 personas, los gastos generales son del 16%. Si vendemos los libros con el 15% de margen, estamos perdiendo dinero. Entonces necesitamos ese mínimo, ese 25, ese 30. El 30% es el margen comercial histórico, desde que yo lo conozco. Era el margen comercial que había siempre, y yo creo que es lo justo para que te permita sobrevivir. Pero si las editoriales dicen que las distribuidoras se siguen llevando el 55 o el 60, eso no, significa... las editoriales, las distribuidoras, lo que suelen tener es el 50, porque luego a nosotros nos tienen que hacer ese 30 o ese 25. Entonces, ellos se quedan un 20% del precio de tapa. Pero bueno, no hay distribuidores millonarios, no hay libreros millonarios. O sea, era un margen que estaba muy contenido y que era, a mi juicio, muy justo. No creo que conozcáis ni a un solo librero millonario, ni a un distribuidor de libros millonario. O sea, es que son realmente... parece mucho, el 50%, pero es que hay que ver todos los gastos que trae alrededor, todo eso, toda esa cadena de... Claro, pero en general el libro, porque además tú que has sido editor, que has tenido una parte también de edición y que conoces ese aspecto, quiero decir, el libro en general no deja márgenes a nadie, o sea, ni al editor, ni al autor, porque tiene tantas partes, está tan diseccionado. Y sobre todo porque se vende poco para lo que se debería de vender. Sería rentable si se vendiese muchísimo, pero claro. Claro, 1 millón de ejemplares, vale, sí, claro, ahí todas las partes ganarían. Se me está agotando la batería, me queda el 4%, nada, estoy nerviosa ahí mirando para ahí. No te preocupes, porque si eso nos despedimos, o sea, no hay Javier, problema.
¿Puedo hacer una última Pregunta, pregunta? sí, pregunta, María Jesús. Javier, muchas gracias por la conferencia. Te quería preguntar, hablando del tema, es decir, que decís que el libro se vende poco, y quería saber si vosotros contempláis alguna vez lo que es promoción de los libros, como, por ejemplo, cuando invitáis a los autores, o en caso de para niños, eso, pues que se haga algún tipo de animación a la lectura, o que se hagan algún tipo de promoción, o no sé, publicidad de algún tipo activa. Nosotros no tenemos no hacemos esas cosas, pero sí que hay muchas librerías que las hacen. Y por ejemplo, en el mundo de la librería infantil y juvenil, en Gijón tienes una de las mejores de España, que es el Bosque de la Maga Colibrí, que lo lleva personas que son especialistas en educación, luego hacen talleres, van por los colegios haciendo... O sea, es una librería, se llama el Bosque de la Maga Colibrí. Sí, es una librería excepcional. Sí, está aquí en Gijón. De las mejores de España en el mundo de la librería. Me encantaría visitarla. Es preciosa. Sí. Sí, además es que quien lo lleva, pues entiende, edita, bueno, hace de todo, cuenta cuentos, ilustra, escribe, es autora. Gente que vale muchísimo. Una preciosidad. La pena es que está muy lejos, tenía que estar más céntrica. Hombre, está en pleno paseo marítimo, ¿tú qué quieres? Escalera 10. Está enfrente de la escalera 9, exactamente. Es que además tiene pues, que cursos a lo mejor allí en directo de ilustración y te trae a los mejores ilustradores, hace realmente siempre actividades de interés. Pero es que ella siente una pasión por lo que hace. Eso es un trabajo enorme. Claro. Pues lo que podemos hacer es despedirte porque no queremos de repente perderte y decir, ¡ay, se ha ido! O sea, es que no tengo tampoco un cable suficientemente largo. No te preocupes. Dale la palabra a Ramón y ya con eso... Ramón, última pregunta para Ramón, que además fue el que empezó, así que mira. Como siempre, qué extraño. Si acaso quiero decir que fue un placer enorme teneros a todos aquí charlar con vosotros. Igualmente, Enrique. Y a nosotros volver a verte, Enrique. Gracias, Enrique. Exactamente lo mismo, Enrique. Mi pregunta es simple y esas son las más difíciles. ¿Cómo se implica el sector librero en la piratería? Bueno, nosotros, afortunadamente en España, por lo menos en el mundo del libro de papel, no existe la piratería. No es como Latinoamérica, que es un problema gordísimo. Donde sí debe existir es en el libro electrónico. Pero claro, como a nosotros no es nuestro negocio, porque no nos llega nada de ese mundo, pues la verdad que nunca escuché hablar, en reuniones de libreros, nunca nadie oí hablar del tema, salvo en petit comité, de que todo el mundo descarga y nadie compra, salvo eso, pero bueno, nadie, al no afectarte a ti directamente, pues no piensas tampoco en tomar ninguna medida, porque es algo como que no te compete. Pero es una pérdida que tenéis vosotros de negocio, porque si no hubiese piratería, si se luchase contra la piratería, podríais tener un trozo de tarta un poco mayor en el negocio. No lo sé, yo creo que hay un poquitín la conciencia también de que la gente que descarga por descargar. O sea, que la mayor parte de las descargas son de personas que luego en realidad no van a leer el libro, simplemente por tener el prurito de tener ese libro descargado. No pensamos nosotros que eso nos quite mucho de nuestro negocio. Lo mismo que la señora que en los años 70 iba a comprar metros de libros para llenar la librería. Bueno, igual. Claro. Yo creo que una cosa, fíjate. Claro, quizás la piratería en el libro electrónico afecta más directamente. Tengo amigos que tienen descargadas, me lo cuentan, miles de películas. Y digo, ¿cuántas viste de esas? Dice, bueno, de vez en cuando veo una. Es que yo creo que... Sí, es. No. Sí, pero sin moral. Claro, pero quizás la piratería sí afecta más directamente a la editorial, en ese sentido. Sí, las editoriales, yo creo que dieron muchos palos de ciego ahí, creyeron que iba a ser un negocio para ellos el mundo de las descargas y al final se encontraron con que es una ruina porque deterioró en competencia parte... desleal. Sí. Entonces, bueno, no lo sé cómo... No creo que aquí haya muchos amigos de la piratería reunidos. Creo que hemos perdido ya a Enrique. Bueno, sí, le agotó la batería. Sí, bueno, saludos. Bueno,